que en unas conversaciones más privadas uno le genera indignación. Mira, me pasa, estaba escuchando la nota, Zapka, y yo voy a decir varias cosas. Independiente de los términos de la separación, las parejas pasan, los hijos quedan. Uno se puede separar por varios motivos, bien, mal, más o menos, no sé, pero la relación con tus hijos debería ser lo primero. Y lo segundo, yo tengo 5 perros, imagínate, 5 perros. Y me haría lo que fuera porque coman bien, porque tengan atención veterinaria. Perros, que son amorosos, pero perros. No puedo entender a una persona que sabiendo que sus hijos están en necesidad, no ponga sus testículos sobre la mesa. Disculpa que lo diga de esa manera. Lo que pasa, José Antonio, es que puede hacerlo en ese lugar. Y ese es el problema que tenemos que corregir. Porque hoy día yo, si no pago una cuota, un crédito, me está llamando Socofina el otro día 50 veces. Si no pago el TAC, me pasa lo mismo. Pero para el que no paga pensión de alimentos, hoy día la verdad es que pasa re poco. Las órdenes de arresto, ¿cuántas se ejecutan? Yo he buscado números. Aquí ni siquiera tenemos cifras reales como para poder dimensionar de alguna manera el problema. Sí, hasta hace un tiempo decían, no, va a empezar esta reclusión, va a ser efectiva esta reclusión nocturna. Yo creo que con la pandemia también empezó a generarse así, o a desarrollarse una situación bien compleja, que es que no se hacían efectivas estas órdenes, ¿no es cierto? Pero parece que provocó esta crisis sanitaria también una agudización de todo esto. ¿Qué te ha tocado enfrentar a ti? Lo que pasa es que el tema de los apremios de arresto no son efectivos porque hoy día las direcciones que se dan no son corroboradas, ¿cachai? No tenéis cómo encontrarlos en el fondo. Yo digo que vivo en la casa de mi mamá o que vivo allegado en distintas... Eso es lo que dicen. Vivo allegado en un montón de casas porque no tengo recursos, en fin. ¿Cachai? Pero pagan de repente la pensión de uno, tienen varias parejas, de uno pagan, de otro no. En tu caso, entonces esto no es aleatorio. Esto es... Zapka, en tu historia, vamos a partir por ti y de ahí nos vamos al macro, digamos. ¿Cómo te llegan a deber 100 millones? A ver, ustedes se separan, uno asume mediación, nos ponemos de acuerdo en los números, de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno, ¿sí? Necesidad de los niños. Necesidad de los niños, hay una mediación del juez, y punto. Y ya el espacio de acuerdo está, nos comprometimos los dos, porque los dos contribuimos a formar a esos niños. ¿Cómo empieza a juntarse? ¿Es una cuota, 2, 3? Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué respuesta te dan? Oye, y eso, o sea... Yo encuentro que esa cifra, ¿cuál es el número que salió de las pensiones retiradas por las madres? Son miles y miles y miles de millones de pesos. Y solo cubrían parte de las deudas. Y ahora, ¿y por qué te digo que este problema es mucho más que estas deudas? Porque también hay muchas mujeres que ni siquiera tienen deuda, porque ni siquiera han podido demandar a los padres, porque tampoco los pueden notificar. Entonces no se pueden incorporar las demandas. Yo trabajo con hartas organizaciones. Yo aquí no estoy yo sola. Estoy con Resistencia Materna, estoy con la Cuchara Feminista, estoy con la Fundación de la Bárbara Porter, con la Leslie Power. O sea, somos un montón de mujeres que estamos al papá de tu hijo para ir a tu caso. Y después, como decía José, vamos a hablar de lo que pasa. También está aquí una experta que yo creo que va a entregar también algunas luces, ojalá, para tantas mujeres que hoy en día lo están pasando mal. Estos son llamabas. Años. ¿Cómo empezó a acumularse esta cantidad de plata? O sea, llega ahí, vaya así la cola en el Banco del Estado y no está la plata, y otro mes no está la plata, entonces... Y ahí tú lo llamas y le dice al abogado, oye, ¿qué hago? Pero antes el abogado... Recibí un llamado de él y me dijo, estoy como con problemas. Ok, ¿qué podemos hacer? Esto después de años de no hablar, de abandono a los niños y todo, pero bueno... Esto va acompañado de un abandono más de las... Que venía de antes, es una situación bien complicada. Ahora, esta situación complicada... No, es como muy aislada, ¿cachai? No, para nada. La situación complicada yo te estoy encontrando es más común de lo que... súper común. Los abuelos... Entonces empieza no puedo, no puedo. No puedo porque no tengo ingreso. Hicimos un acuerdo, pero no a través de juicio ni nada, sino que ¿cuánto puedes? Pero él te dice, tantos meses, no puedo porque no te... Pero a ver, uno sabe cuando alguien... Uno conoce a la persona, aunque se haya separado. Yo no sé. Bueno, a la altura ya no nunca termino de conocer a alguien, pero... No puedo porque estoy cesante en concreto. No puedo porque gano sustancialmente menos. Mira, es tan esto confuso que ni siquiera hay una razón. No puedo, ¿no? Te desvían por ahí. Ni siquiera no puedo. Es como, mira, el próximo mes, la mitad, un poco, te da y confiar. No te preocupes, de aquí al 15 me llega una plata, ahí veo. Te vas a confiar, llegó el 15, llegó el 16, te quedaste tranquila, vaya a poder pagar lo que tal. No llega tampoco el 15, no llega tampoco el 30 y así va. Oye, y después repactas la deuda, ya. ¿En cuántas cuotas? 350 cuotas. Yo estoy hablando de mi realidad, que es así. 350 cuotas, ok, 350 cuotas.
Se deja de pagar una, se reactiva la deuda. Ok, se pagó 300 lucas hace una semana, 4 meses, 5 meses, se dejó de pagar. ¿Se reactivó la deuda? No, ahora el tribunal está confundido. No sabe cuánto debe, porque hay una deuda por acá, hay otra por acá, hay otra que se fue a la Corte de Apelaciones, unos enredos de liquidación. Entonces, yo sé que hoy día viene una nueva ley que nos tiene a todas súper esperanzadas en que trae cosas nuevas, pero ¿cómo se va a implementar finalmente esto y cómo va a dejar de ser engorroso? Porque estos son tiempos eternos que uno destina a esto. Es libertad que nosotras perdemos de poder hacer nuestras cosas, desarrollar nuestros sueños, para estar metidas en tribunales, para estar metidas buscando el dinero para poder alimentar a nuestros hijos. Y quisiera volver a ese titular que yo dije, me da vergüenza revelar las cifras. ¿Y sabes qué, Karen? ¿Te complica? Yo después reflexioné y dije, no, pues nosotros no tenemos que sentir vergüenza. Tienen que sentir vergüenza las personas que incumplen. Pero lamentablemente los que están pasando vergüenza hoy día son los cuidadores o las cuidadoras y los hijos que están bajo esos cuidados. Claro. Ellos son los que se avergüenzan cuando no les entrega la libreta de nota a fin de año. Claro, ellos son los que se avergüenzan cuando dicen que pasen los padres adelante y el padre no pasa, bueno. Ellos son los que sufren cuando el padre no tiene nada que entregarle el regalo. Esto no se trata solamente de plata, se trata de cómo yo voy a crecer confiando en el mundo, en la vida y en la sociedad, cuando no, ni mi gobierno, ni mi Estado, ni las instituciones han garantizado que mi propio padre o madre o cuidador se haga responsable de mi manutención, siendo un niño. He visto una mamá luchando toda la vida por tratar de conseguir a veces ni siquiera el mínimo, ¿no es cierto? Que es como para poder incluso alimentarse. Está con nosotros la Francisca, que es abogada, además experta en este tema. Yo le preguntaba recién, ¿no es cierto?, a la Zafka, bueno, ella y todo lo que puede hacer en tribunales, está también lo que se puede hacer con los abuelos, en algún minuto también se demandaba a los abuelos, entiendo que la Zafka también lo hizo, pero hoy en día esta repactación de deudas infinita por 350 cuotas que nunca se cumple, que ya no se sabe de dónde sacar. ¿Eso puede cambiar? ¿Hay esperanza de que cambie con la nueva ley? Mira, la realidad que grafica Zafka es demasiado demostrativa de lo que pasa hoy día, un porcentaje importantísimo de personas cuidadoras que en su mayoría son mujeres. Y es súper importante partir diciéndolo porque a veces nos pasa y dice, bueno, pero ¿por qué hablan solamente las mujeres? Bueno, porque lo cierto es que en nuestro país la gran mayoría de las personas que crían solas son mujeres. Las familias monomarentales son casi en su 90% mujeres. Exacto. Y la realidad que sucedió en la pandemia con el retiro del 10% de la AFP nos reveló, ¿cierto?, algo que quienes trabajamos en la materia lo sabíamos, pero que dejó a contrapelo en esta sociedad una realidad brutal. El 84% de las personas obligadas judicialmente a pagar pensión de alimentar no lo hacen. El 84%. Y oye, de las obligadas. O sea, porque hay personas que no tienen regulados sus alimentos, porque no han podido demandar, como decía Zafka, o porque definitivamente en el fondo deciden no hacerlo, qué sé yo. Entonces estamos hablando de la realidad judicializada. Ahora, perdón. Entiendo. Uno cuando escucha la palabra demanda, uno dice, ah, ya, la demanda, lo voy a demandar, entonces vamos a solucionar este problema. Vamos a la realidad. ¿Es la demanda una vía de solución efectiva y rápida de este tipo de cosas o no? La demanda es una vía de regularización. O sea, que como yo en el fondo dejo establecido judicialmente una obligación, pero eso en ningún momento me va a garantizar que esa obligación se cumpla. Y ese es el problema entre como la realidad jurídica, ¿cierto?, y la vida cotidiana de todas esas personas, porque, claro, yo tengo un papel que dice que todos los meses me tiene que pagar en tal fecha tal cantidad, pero nadie se va a ir a meter al bolsillo de esa persona para que efectivamente cumpla. Y ante la realidad del incumplimiento, claro, hasta hoy hay un sistema que es absolutamente fallido e insuficiente porque es burocrático, porque tiene una desidia como también institucional enganchada y además porque depende completamente de la actividad de la persona a la cual se le debe. Claro. Oye, entonces, esto que pasa eso es lo más macabro de la violencia psicológica y el desgaste que significa es tremendo. Esa es la falta de libertad finalmente que tenemos nosotras, porque todo lo que significa hoy día demandar y poder ir a buscar los recursos para tu hijo depende de nosotras, del cuidador. De las acciones, ¿cachai? De las acciones que uno haga. También. Y eso es tiempo, es cabeza, por ejemplo, y además la persona que mantiene, Karen, no solamente tiene que hacer eso, sino que hay que seguir manteniendo a los niños, pues. No, o sea, tiene que trabajar, y tiene que cuidando. mantenerlos y tiene que maternarlos. porque muchos dicen, a ver, la deuda es de 100 millones o de los millones que sean o de los miles de lucas que sean. Los niños siguen comiendo. Pero los niños siguen comiendo, siguen yendo al colegio, siguen vistiéndose, siguen tomando transporte. Alguien tiene que pagar por por ejemplo, eso. la retención de los retiros. Sí, pedí la retención de los retiros, me llegaron algunas, me ayudaron muchísimo. Ya. Porque además yo, como muchas mujeres que están a cargo de hogares monoparentales, hoy día no, pero en ese minuto estaba trabajando independiente.
independiente. ¿Cachai? Entonces la pega va, la pega viene. ¿Y por qué las mujeres, la mayoría, trabajan en la informalidad y la independencia? Es porque tienes que compatibilizar la crianza con el trabajo. Trabajamos todo el día. O sea, yo en las fundaciones que trabajo nos juntamos después de las 9 de la noche, que están los niños dormidos, y después de haber trabajado todo el día cansada para trabajar por otras mujeres, porque de verdad esta es una situación que nos hace mal y que hombres y mujeres tenemos que trabajar para que esto se arregle. Porque hombres y mujeres estamos criando o estamos creciendo en familias desestructuradas en que las cuidadoras y cuidadores no están siendo contenidos. ¿Tú sigues siendo independiente? ¿Estás ahora? No, ahora yo estoy trabajando en la Municipalidad de Vitacura. Estoy súper tranquila y feliz, estoy haciendo un trabajo súper choro, también social, también tiene que ver con estar ligado a la gente, me encanta. Pero además de ese trabajo tengo un montón más. Lidero también proyectos sociales en Copiapó, voy a Copiapó, Mujeres Sin Dientes, vamos a trabajar un proyecto para poder ponerles dientes y todo. Conversamos y adivina lo que llegamos. Todas mamás criando solas, todas mamás con su emprendimiento de champú que sacaron a los veras de arriba de los cerros y armaron la cuestión. Todas, un número importante. ¿Cómo sería un sistema medianamente óptimo? Si yo lo supiera... No, más o menos. Mira, yo quisiera volver a una última cosa que tú habías mencionado y luego te respondo eso. Es súper importante visualizar que el derecho de alimentos es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que está establecido como tal, reconocido internacionalmente y obviamente en nuestro ámbito nacional. Pero que además se debe visualizar que su no cumplimiento también es una violencia directa en contra de la persona cuidadora. Porque es esa persona cuidadora la que tiene que suplir el incumplimiento que se está haciendo por parte del obligado respecto de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, violencia directa en contra de esas personas cuidadoras, que en general son mujeres, y que de hecho se conceptualiza como violencia económica, que también está categorizada como violencia intrafamiliar en nuestra legislación desde hace un poco de tiempo atrás. Violencia económica, claro. Absolutamente. Entonces, igual es súper importante. La pregunta es, ¿qué le pasa al que ejerce violencia económica? Porque aquí tenemos un número... Absolutamente. O sea, si decimos chica... Tendríamos colapsado mañana el tribunal. Oye, absolutamente. Ahora, ¿cuál es la solución? Pero ahí yo tengo algo que decir. Fíjate que hoy día vi el diario y salía la ministra Chevesich, si no me equivoco, diciendo que la pensión de alimentos podía ser podría ser violento el no pago de pensión de alimentos. No puede ser. Es violento. Es violento. Sí. No es un buen papá, y el otro día también le dije súper claro, no es un buen papá el que es súper cariñoso y no paga la pensión. El buen papá paga la pensión igual como lo hace la mamá, igual como lo hacemos todos. Los ámbitos, sí. No, y además porque si el padre no custodio en el fondo, el que no se dedica a los cuidados, deja de pagar, hay alguien más haciéndose cargo de esos cuidados y esa persona no tiene posibilidades de no cumplir. Exacto. Entonces, en el fondo, el salario de las mujeres es un salario familiar que está 100% disponible al servicio de la familia. Al servicio de la familia. Las redes sociales están